Bienvenidos a una nueva edición de Entrevistas MDZ. Tenemos el gusto de contar con la presencia en esta oportunidad de Santiago Santurio, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, de La Libertad Avanza. Muchas gracias, Santiago, por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y bueno, se nos vienen unas semanas en breve movidas en el Congreso con las sesiones extraordinarias. Es un temario bastante amplio y uno de los puntos que el gobierno señaló como prioritarios es la reforma electoral, que entre otras cosas incluye la eliminación de las PASO. Yo quería preguntarte cuáles son las discusiones que se están dando en La Libertad Avanza, teniendo en cuenta que hay un sector de la oposición que está más dispuesto a suspenderlas que eliminarlas permanentemente. Sí, digamos, primero habría que decir por qué suspenderlas y no eliminarlas. Digamos, si vemos que ahora no es conveniente, ¿por qué el día de mañana va a ser conveniente? Hay dos puntos para mí fundamentales. Uno es el gasto de unas internas de partidos, que a la gente le puede o no importar, y al que le importe que se involucren en los partidos, y al que no le importe que no esté obligado a ir a votar. Y el gasto, digamos, que eso representa, que el 2023 fue de 45 millones de dólares. Y después el punto que también es determinante es la gente está cansada de ir a votar. Hay en provincias donde muchos ciudadanos 7 veces en el año fueron a votar. Y te agrego a eso, son meses y meses de campaña, porque por cada votación vos tenés 2 meses de campaña antes. O sea, todo el año está la gente hablándole de la política, que me vote, que me vote, que me vote. Eso lo que genera es hartazgo, no genera mejor calidad en el voto. Y por el otro lado también para los políticos que estén menos tiempo de campaña y más tiempo trabajando, que me parece algo muy sano y muy necesario. Con lo cual nosotros confiamos que el apoyo va a estar, ya sea para suspender o eliminar, pero algunas de las dos opciones imaginamos que va a terminar siendo. Ok, pero estarían dispuestos de, llegado el caso que no se cuente con los votos para eliminar, apoyamos la suspensión. Yo creo, digamos, nosotros aspiramos a la eliminación. Si no llega a estar los votos, pero podemos llegar a tener los votos para suspensión, es una opción. Para mí no tiene mucho sentido igual suspenderlo y no eliminarlo, digamos. Tenemos la oportunidad de eliminarlo, eliminémoslo. Es un instrumento que no sirvió y que no va a servir. Bien, te llevo a otro de los temas que van a tener más atención mediática y parlamentaria, que es ficha limpia. En su momento, el gobierno decidió retirar el apoyo al proyecto porque advirtió que había un peligro de que, con el proyecto anterior, en distintas provincias o distritos donde la justicia pudiera ser cooptada por el poder de turno, el gobierno local pudiera remover alguna figura opositora, digamos, con alguna causa medio endeble. Para vos, ¿ese punto se soluciona con el proyecto actual? Sí, no solo para mí, incluso varios diputados del PRO, autores de ficha limpia que han digamos, trabajado en este proyecto, marcaron que la propuesta actual es mejor, es superadora a la anterior, que establece un marco normativo que da más garantías para que esto no ocurra, como es el tema de los años electorales cuando haya condenas, que en ese caso no esté la inhabilitación cuando ocurra dentro del año electoral, que lo que hace es, de alguna manera, digamos, darle más garantía a los ciudadanos que se puedan postular para ser candidatos y que no estén coercionados por la justicia, en este caso de ficha limpia, que puede llegar a ser perjudicial, porque lamentablemente hay en algunas provincias, sobre todo, la justicia que está muy metida en la política. Entonces, donde no se respeta el derecho, sino se realiza un fallo en contra o a favor en función de la conveniencia política. Entonces, en eso hay que ser muy cuidadosos. Claro, pero la justicia en Argentina tiene tiempos a veces lentos, prolongados. Entonces, ¿cómo evitaría el proyecto que suceda lo mismo que estamos narrando simplemente el año anterior, en lugar de durante un año electoral? Sí, justamente los tiempos de la justicia muchas veces dependen de la política. Uno ve cuando cambia el color político, hay causas que se aceleran rápidamente y causas que se enlentecen muy fuertemente. Entonces, ¿son tiempos de la justicia o son tiempos de la política? Entonces ahí es donde entra la duda, por eso ficha limpia para nosotros es muy sano para no tener delincuentes, básicamente, en el Congreso. Ahora, también había que dar garantías para que la justicia no usara de manera abusiva este nuevo marco normativo para proscribir candidatos. Claro, pero por eso, no me queda del todo claro si el proyecto logra evitar, por ejemplo, viene un juez cooptado, supongamos, y el año anterior, a pedido del gobernante que esté arriba, que sea quien sea, el color que sea, le piden bajar a un candidato y lo hace el año anterior en lugar del año electoral. Sí, lo que tenés ahí que son 2 instancias. Eso también es algo importante, que había proyectos que decían ya con primera instancia que uno no pudiera presentarse, entonces vos tenés ya en una segunda instancia... Como el proyecto original. No, había un proyecto que era de... El de los penales que se llevó al Congreso eran 2 instancias. Sí,
Ese sí, pero después había otros proyectos que hablaban de sola instancia, después tenías algunos que hablaban que haya condena firme por la Corte Suprema y no de segunda instancia. Bueno, dentro de la discusión lo que llevamos fue a segunda instancia para que no sea un solo juez, sino sean dos los que intervengan en la causa, que obviamente da más garantía que es uno solo. Okay. Se nos viene un año electoral, lo sabemos todos, y en la Libertad Avanza está dándose la discusión, al igual que en el PRO, de si ambos espacios deberían confluir en una sola lista o ir por sus caminos separados. Para vos, teniendo en cuenta también procesos electorales previos de la Libertad Avanza, ¿sería mejor tener una lista pura con libertarios, digamos, de pura cepa que respondan directamente a las ideas de Javier Milei y todo el partido? ¿O te parece que sería beneficioso poder armar una lista conjunta en pos de un mejor resultado electoral? Yo lo que creo es que todos los que estén en la lista tienen que apoyar el proyecto del presidente. De eso no tengo ninguna duda, porque si no es una estafa electoral, lo primero. Nosotros no creemos que haya que tener un rejunte de dirigentes que piensan distinto para sacar más votos. Es estafar a los ciudadanos y eso no te lleva a tener un mejor proyecto político. Es más, creo que nosotros, a la hora de armar nuestras listas, a la hora de armar el gobierno, justamente lo que es un gobierno que tiene las mismas ideas, mismos proyectos. Y uno lo nota en cómo funciona el gabinete actualmente, que no tiene internas, todo empujan para el mismo lado. Ahora, todos los que tengan las mismas ideas y apoyen el proyecto del presidente son bienvenidos y me parece que podemos trabajar bajo un mismo objetivo, que es reconstruir a la Argentina y que el kirchnerismo no vuelva, que para mí es básicamente lo mismo. Entonces, en eso me parece que es muy interesante la charla, las discusiones y la relación que tenemos con el PRO. Creo que en el Congreso hemos tenido un gran año, que se ha trabajado muy bien mancomunadamente. Me parece que lo importante es que nosotros no hacemos un gobierno de coalición, no porque no querramos sumar gente, todo el tiempo estamos sumando gente. De hecho, Milei ha sumado grandes cuadros del PRO y de otros partidos y de otras expresiones, siempre en vistas a un mismo objetivo. Lo que no se negocia es el objetivo. Bien. Supongamos que les va muy bien en las elecciones de este año, como aspiran varios dirigentes del Armado, y se reformula un poco el escenario que hay en el Congreso, donde este año tuvieron una minoría parlamentaria, pero bueno, si les va bien, podrían tener unos números distintos y por lo tanto impulsar con más fuerza algunos proyectos que habían sido resistidos. En ese marco, vos sos un dirigente que tiene sus orígenes, corregime si me equivoco, pero mucho en la militancia en contra, en pos de los derechos del niño por nacer y en contra de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, llegado el caso de tener un Congreso favorable, ¿a vos te interesaría presentar un proyecto en ese sentido para derogar la ley del aborto? Para mí la ley del aborto es la peor ley de la historia de la humanidad. Digamos, o sea, no hay peor ley que esa porque justamente lo que hace es dañar el principal derecho humano. Si en un país no se defiende el derecho a la vida, es claramente un país donde no se respetan los derechos humanos. Entonces, lo que nosotros necesitamos es construir esa mayoría en el Congreso. Hoy día claramente no la tenemos. Y para el día de mañana poder, digamos, defender el derecho a la vida y derogar la ley del aborto. Eso hay que ir viendo, la verdad, con los números. Necesitamos por lo menos 129 diputados y 37 senadores. Muchos miran a la Cámara de Diputados, pero el Senado son bicamerales. Se renueva un tercio este año. La verdad que, solo para que la gente tenga un número en la cabeza, son 34 senadores los que hoy día tiene el kirchnerismo, sumado a otros de la oposición, que claramente están a favor del aborto, como algunos sectores del radicalismo y otros bloques. Con lo cual el trabajo es muy grande, para mí es algo importante a la hora de votar, para el presidente es una agenda que ha marcado, hace unas horas estuvo el discurso de Davos, donde el presidente marcó su posición respecto al aborto frente al mundo, así que para nosotros es un tema importante, pero bueno, hay que ver cuándo se dé el momento y la oportunidad para poder hacerlo. El día que estén los números van a avanzar en ese sentido. Sí. Y te llevó un poco, lo trajiste vos, el discurso de Milei en Davos, él en un momento apuntó contra quienes promueven la agenda LGBT y quienes, digamos, promueven a favor de que las personas puedan autopercibirse de forma diferente a su sexo. Más o menos en esos términos. Entonces yo quería preguntarte si, al igual que como hablamos recién de la ley del aborto, si podría haber una intención del gobierno de avanzar en contra de la ley de identidad de género. Primero ahí hay unas declaraciones. Nosotros no estamos en contra de que la gente se autoperciba como quiera. Digamos, vos podés hacer lo que quieras, ahora no me obligues a mí a tratarte como algo que no sos. Como pasa de, yo no quiero que mi hija de 3 años vaya a un baño donde van varones, que se autoperciben mujeres. Yo no quiero que pase eso. Y me parece que no es conveniente que pase eso. Y me parece que es una perversión que pase eso. Con lo cual, eso es una cosa. Después, con la ley de identidad de género, fíjate lo que es la promoción.
Si vos te querés cambiar el sexo, yo voy y me tienen que operar gratuitamente y rápidamente para cambiar, no sé, yo transicionar de varón a mujer. Ahora, si yo me arrepiento, necesito que la justicia y un médico me autoricen y me avalen retornar a mi sexo original. O sea, para hacer el primer cambio es rápido. Ahora, si yo quiero ver mi sexo original, no. Hay un montón de incoherencias en esa ley. O lo mismo que es la autopercepción. Cuando uno dice autopercepción es, yo ahora te digo, mira, me voy a llamar Santiago. Y vos me tenés que cambiar el nombre sin que yo haya cambiado ni mi DNI, ni mi forma de vestir, ni nada. Tenemos las listas de diputados. Tiene que ser varón, mujer, varón, mujer. Si yo te digo soy no binario, ocupo el lugar del varón, de la mujer, un tercer lugar. Hay gente que se ha querido jubilar antes por el solo hecho de cambiarse el sexo. Hay gente que fue a cambiar de cárcel por cambiarse el sexo y después las violó, las dejó embarazadas. Digo, el nivel de incoherencia y de perversión y la verdad de estupidez que tiene la ley de identidad de género y los problemas sociales que genera respecto a la seguridad, respecto a las jubilaciones, respecto a la coherencia, y ni que hablar cuando nos metemos cuando son menores de edad, con hormonización, con mutilaciones, con operaciones que se promueven desde el Estado, me parece que hay mucho para repensar ahí y mucho para rever ahí. Digamos, cada uno de su vida privada es su vida privada. El Estado no se tiene que meter. Ahora, si metemos al Estado, me parece que estas cosas no se pueden permitir. O sea, ¿te parece que es necesaria una reforma más que una eliminación? ¿O te parece que es necesaria la eliminación? No, digamos, la ley de identidad de género no tiene nada que ver con la vida de las personas públicas. Con lo cual, lo que vos hagas de las puertas de tu casa para adentro, el Estado no se tiene que meter. No debería haber una ley. No debería haber una ley de identidad de género. Es más, el otro día, no me acuerdo quién hablaba de que en el DNI figure el sexo. ¿Ya qué sentido tiene? Si, digamos, para votar, si vos no te pareces a la cara, en teoría no te deberían dejar votar. Para eso tiene foto el DNI. Hoy día, si vos no te pareces, si no te dejan votar es un acto de discriminación. Porque vos no te pareces, pero si no te pareces porque estás como mujer y en la cara pareces un hombre, tenés un problema ahí. Digamos, el nivel de incoherencia y absurdo que llevamos con la ley de identidad de género, la verdad que es grave y encima no se ha mejorado ningún derecho y sí lo que se ha promovido es toda una agenda, sobre todo en menores, que ha traído graves problemas y que en muchos lugares del mundo, como Inglaterra, que no tiene un gobierno para nada conservador, han revisado y prohibido la transición de niños. Con lo cual me parece que hay puntos que encima de sectores no conservadores de otros países que ya lo están reviendo, con lo cual en Argentina es importante este tema. Y en una agenda similar ahora se está poniendo en discusión nuevamente la Ley de Educación Sexual Integral. En ese punto, ¿vos también crees que es algo donde el Estado no debería meterse o crees que está bien que se regule, harías cambios en la regulación? ¿Cuál es tu postura al respecto? Lo primero es que la educación es un derecho de los padres. O sea, el principal actor de educar a sus hijos son los padres. Ese es el principal derecho que hay que respetar. Porque acá, que de hecho el presidente lo destacó, esto de el derecho superior del niño, cuando te hablan de derecho superior del niño, en verdad lo que están diciendo es el Estado se tiene que meter a educar a los hijos por encima de los padres. Y acá una aclaración importante. Cuando hablamos del Estado, no es que el Estado es una especie de ente cósmico, puro, sano, angelical. El Estado son los políticos. Entonces yo le pregunto a la gente, digo, ¿a usted le gustaría que su educación la elija Máximo Kirchner? ¿Y que esté en manos del kirchnerismo? Porque eso es el Estado. Eso es lo que está pasando ahora. Y es más, a los que no les gusta como yo pienso, ¿les gustaría que yo elija la educación de sus hijos? Porque cuando hablamos que el Estado decida la educación de sus hijos, hablamos de que yo y otras personas, ya sean kirchneristas o no, decidamos la educación de sus hijos. Entonces, esto me parece fundamental para entenderlo, es cuando decimos que el Estado se tiene que meter, significa que tiene que correr a los padres del medio. Entonces ahí estamos desprotegiendo a los niños, que los que se preocupan por los niños son los padres primero, son los principales agentes educadores. Y de hecho el Estado no puede reemplazar a la familia. Cada vez que el Estado quiso reemplazar a la familia, terminamos en problemas graves. Entonces me parece que lo que hay que hacer es fortalecer a las familias. El Estado tiene un rol subsidiario en la educación muy importante, pero un rol subsidiario. También a veces ocurre que las familias no son aptas para cuidar niños o, por ejemplo,
a partir de estos debates que se han dado, muchas personas remarcan de la importancia de la ESI para lo que es que los niños puedan denunciar casos de abusos intrafamiliares, por ejemplo, donde justamente la familia comete actos contra el propio niño. En ese punto, ¿vos no crees que se pueden dar discusiones consensuadas de establecer un marco desde el Estado para cuidar estos puntos? O sea, ¿para vos hay que ir por una derogación completa? Para nosotros, el punto que está muy bien lo que vos decís, fíjate, cuando hablamos de ESI, cuando vos ves los manuales de ESI, los temas de abuso no son tan tratados. Es más, me acuerdo de una evaluación de las pruebas Aprender 2019 o 18, que uno de los temas más tratados era el cambio de sexo. Y el tema menos tratado en escuelas públicas era el tema de abusos sexuales. Entonces, hablamos de abuso sexual. Ahora, cuando vos vas a qué se está dando en el aula, lo que menos se da es abuso sexual. Entonces, ¿estamos haciendo ESI para evitar abusos o estamos haciendo ESI para establecer una ideología? Y después, ¿la gente que está dando ESI está realmente preparada? Porque nosotros empezamos a cargar la currícula pensando que decís que den educación sexual integral para evitar abusos y no se prepara a los docentes, la ideología que se da es perversa y no termina generando ninguna solución, sino todo lo contrario. Vimos aberraciones de profesores en las aulas enseñándole a chicos muy chiquitos. Estamos hipersexualizando a esos chicos. Entonces, eso termina también ESI, que es un disfraz de educación sexual, para terminar siendo una perversión de menores. Digamos, como vimos el libro de Cometierra, digamos, un montón de cosas, que es lo que nos enteramos. Andás a ver la cantidad de cosas que no nos enteramos en distintas escuelas de la Argentina que pasan y que pasaron. Entonces, a veces parece que el bien que se persigue es muy noble y bueno, como puede ser evitar abusos, que eso hay que claramente perseguirlo, hay que buscarlo, hay que prevenirlo, pero después lo que terminan haciendo es pervirtiendo un chico, terminan haciendo abusivo lo que se le da en el colegio para evitar abusos. Es como termina siendo peor la solución que el problema. Ok, pero vos lo que decís es que habría que reformar la ley actual para que funcione mejor, en pos de lo que vos decís, de mejorar la capacitación docente, de revisar los temas de acuerdo a lo que vos sostenés. Sí, la particularidad que tenés en esto es la educación es una facultad no delegada de las provincias, entonces lo que hay que hacer es un trabajo provincia por provincia, porque acá hay una parte fundamental. Dentro del artículo 5 de la Ley de Educación está respetar la cosmovisión y cultura de la comunidad educativa, que cada uno lo pueda dar. Lo que pasa es que eso muchas veces no se permitió desde los gobiernos de los ministerios de educación, que van a colegios donde quieren dar según su cosmovisión y le dicen que no pueden dar según cosmovisión, tienen que dar este tema de esta forma, con este libro. Entonces eso tampoco se respeta la ley. Si se respetara la ley estaríamos discutiendo otra cosa. Pero lo fundamental también para entender de la educación es, al ser facultad no delegada, que esto a veces me parece que no queda muy claro, es cada provincia es responsable de garantizar el acceso a la educación. Entonces es un trabajo muy fuertemente que tiene la provincial. Desde lo que es la Secretaría de Educación Nacional lo trabajamos del Consejo Federal para prevenir y para así trabajar de manera mancomunada con algunos criterios básicos que se respeten en toda la Argentina. Pero el Estado Nacional no se puede meter directamente en las provincias justamente por esta particularidad. Te llevo ahora a tu trabajo político más personal en relación a que sos una de las figuras que están asociadas a la agrupación libertaria Las Fuerzas del Cielo, la que lanzó el Gordo Dan, con otras figuras como Agustín Romo o Nahuel Sotelo. Quería ver si nos podías explicar un poco cuál es la función de ese espacio y si para vos puede ser un semillero del que salgan las futuras, digamos, caras de La Libertad Avanza. Sí, bueno, somos el brazo armado de La Libertad Avanza con los teléfonos. Nosotros somos muchos, digamos, militantes, seguidores de Milei de hace mucho tiempo, que lo que queríamos formar, de alguna manera, o representar, es gente que está trabajando por el proyecto y las ideas de Milei, tanto de Javier como de Karina. Esto también, Karina es un actor importantísimo en La Libertad Avanza. Entonces, lo que nosotros formamos detrás de la Fuerza del Cielo era un montón de gente, de militantes que capaz no tenían un lugar donde mostrarse, donde trabajar, donde manifestarse. Entonces formamos lo que es la Fuerza del Cielo, que básicamente es esto,
apoyar el proyecto de Javier. No es otra cosa, que es lo que veníamos haciendo ya. Tampoco la verdad es que estamos inventando nada es más muy coordinar nuevo. la parte comunicacional, es ofrecer espacios de debate. ¿Cómo lo ves en términos tangibles? Yo creo que son un montón de militantes, por ejemplo, muchos que trabajaban en redes sociales, que hacían un trabajo fundamental, que a veces se ve poco, sobre todo para lo que es nuestra forma de hacer política. Para nosotros a veces es mucho más importante lo que hacen muchos chicos en redes que lo que hacen otros en la calle incluso. Porque la discusión pública de las redes, de subir un video a YouTube, a Instagram, a Twitter, todo ese trabajo que hizo que mucha gente se sorprenda que Milei llegue a la presidencia, fue gracias a todos estos, que algunos dicen, bueno, son los gordos de Twitter, que los ninguneaban. Yo no soy un gran tuitero, pero el gordo Dan, Romo y demás sí. Bueno, gracias a estos pibes que nadie daba 2 mangos, fue una de las razones por las cuales Javier llegó a la presidencia. No lo digo yo, digamos, Javier lo reconoce del trabajo que ellos hicieron. Con lo cual, que haya un lugar, en este caso una representación de la agrupación de la Fuerza del Cielo, ¿qué es esto? Nosotros trabajamos por el proyecto de Milei, punto, Bien. No es otra cosa. No es un proyecto personal, ni tampoco de una agrupación distinta. Nosotros somos lo que Javier necesite. Esta agrupación surge, o sea, el acto de lanzamiento es en San Miguel, es en provincia de Buenos Aires, es un territorio donde ustedes están trabajando mucho. Con eso en mente, yo quería preguntarte de cara ahora a 2027, ¿quiénes son los referentes que aparecen con fuerza como para competir por la libertad de Avanza en una eventual elección por la gobernación? La verdad es que falta un montón para lo que es la elección de la gobernación. Nosotros entendemos, primero, que hay que tener un proyecto claro para la provincia de Buenos Aires. Ganarle al kirchnerismo no es suficiente. Creo que ya tuvimos la experiencia Juntos por el Cambio, que llegó a ganarle, pero después no había un proyecto claro y no se logró sostener en el gobierno. Con lo cual me parece que hay que tener un proyecto claro, me parece que hay que tener todo un equipo atrás, organizado para hacer un trabajo coherente, como se está haciendo en la presidencia hoy día de la Nación. Hay que lograr lo mismo en la provincia de Buenos Aires. Y la verdad, dirigentes, yo creo que hay muchos que estamos en la provincia de Buenos Aires, que trabajamos y tenemos una idea clara. Después, ¿quién termina siendo? Hay dirigentes importantes como José Luis Espert, que claramente es un referente para nosotros en la provincia de Buenos Aires, que podría ser un excelente candidato. Está Agustín Romo, que también podría ser un excelente candidato. Hay muchas personas, la verdad, que están dentro de la provincia de Buenos Aires, que tienen roles importantes, que podrían llegar a ocupar ese lugar, pero acá no, política es una construcción, la política es una construcción colectiva. Si pensamos que uno solo va a solucionarlo, uno solo es Milei. El resto, la verdad, necesitamos de todos y necesitamos trabajar todos de manera organizada, unida y con, sobre todo, ideas claras. Nunca hacer un rejunte. Me despido con una última. Quería preguntarte, a nivel de objetivos personales, ¿vos sos una persona que se ve como un dirigente del Parlamento? ¿Te ves haciendo tipo toda tu carrera en el Congreso? ¿O tenés aspiraciones de poder llevarlo al plano ejecutivo algún día? A mí el Congreso, si se quiere, es un lugar que me resulta relativamente cómodo para mi personalidad, y también yo trabajé con Milei cuando era diputado nacional. Entonces, desde hace tiempo vengo trabajando en el Congreso y es un poco el lugar donde yo más conozco. Pero la verdad, hago lo que pide el presidente. Si me necesita en el Ejecutivo, el Ejecutivo. Si me necesita en el Congreso. Si necesita que vuelva al mundo privado, pues ya no me necesita, vuelvo al mundo privado. Ningún problema. Perfecto. Muchísimas gracias, Santiago, por acompañarnos y a ustedes por vernos en esta nueva edición de Entrevistas MDZ, y estén atentos para ver quiénes son nuestros próximos invitados.